¿Qué tal amigos? Muy buenas con todos. Hello everyone, welcome to all. En esta ocasión, haciendo un pause a los videos tutoriales de métodos numéricos, quisiera presentarles un problema clásico que van a llevar alumnos que están llevando ya el curso de sistemas eléctricos de potencia. Este problema está propuesto en el libro de Gómez, pero resulta que no se explaya mucho, ¿no? Es muy directo en su solución, ¿no? Y muchas veces, a veces presenta ecuaciones que ni siquiera sabes de dónde salen, ¿no? Entonces, a veces no lo explica claramente, ¿no? Es muy directo, no tenés que tener un alto conocimiento o desarrollar, ¿no? Y saber de dónde salen ciertas ecuaciones, ¿no? Entonces, para eso justamente es este video, ¿no? Lo vamos a explicar brevemente y espero que les sirva, ¿no? También se va a adjuntar el desarrollo de este problema en la descripción del video, ¿ya? Entonces empecemos. Mira, tenemos un sistema de potencia conformado por tres transformadores y dos carguitas. Bueno, al parecer sencillo, ¿no? Pero empecemos. Cuando empezamos a desarrollar este problema, nos plantea Gómez, antes de que, o sea, cuando ya estás desarrollando los parámetros y el circuito equivalente de este sistema de potencia, lo vas a desarrollar. Yo pienso que lo vas a sacar al toque, inclusive los valores por unidad que tiene cada elemento, ¿no? Por ejemplo, este de acá tenemos lo que es referente al generador, al transformador T1, este nodo que se encuentra en la parte, en esta parte, representa el nodo 2, ¿no? Este es el nodito 2, este es el nodo 2, justamente de esta parte, ¿no? Es un nodo donde salen las dos líneas de transmisión, ¿no? La línea 2.3 y la línea 2.5. Bueno, yo le llamo línea L1, L2, ¿no? Para disminuir los subíndices. Bueno, una vez como les menciono, ustedes van a poder encontrar todos los parámetros, ¿no? Por ejemplo, el XT2, todos van a conocer. Acá empieza lo curioso, ¿no? Inclusive van a conocer la potencia compleja que se encuentra acá, ¿no? Por ejemplo, la potencia compleja de la carga es 0.5 en esta parte, ¿no? En este nodo, ¿no? Entonces, en esta parte de acá ya tú vas a conocer, ¿no? Y esto te da como dato, ¿no? Lo mismo para esta parte de acá, ¿no? Te da la potencia compleja, ¿no? 0.5 i. Hasta ahí todo bien, planteas. Justamente también te dice que el voltaje V sub 2 en esta parte es 1.05, ¿no? En realidad no te dice 1.05, sino que cuando tú lo divides con el voltaje base te va a dar ese valor. Las recomendaciones son estas, ¿no, estimados amigos? Que cuando te da un voltaje real, no asumas como un valor de cero, si es que no te lo indica, ¿no? En este caso, asume un ángulo, ¿no? Un desfasaje. Y en esta parte yo le da un ángulo alfa, ¿no? Una vez que nosotros, acá está, ¿ve? Acá encontramos que yo ya le he dado ese voltaje nodal de 2 un ángulo alfa, ¿no? 1.05 lo tienes, ¿no? En fin, graficas también lo que es tu corriente, el ISO 2P1 y el ISO 1P1, ¿no? Son corrientes, todo esto en valores por unidad. Luego de ello, recomiendo también recordar la fórmula, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en esta parte de acá abajo, sabemos que la potencia compleja es el voltaje por la corriente conjugada, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver que el S2P1 es el voltaje por su conjugado de la corriente que pasa por ahí, ¿no? Y también te da la potencia compleja de la carga 1, ¿no? Acá tienes esta expresión con su conjugado. Hasta ahí todo bien, todos sabemos eso, no hay ningún problema. Acá empieza ya el detalle y la recomendación que le doy a los estudiantes, ¿no? Entonces, como tú conoces, por ejemplo, te da el valor de tu... Este valor tú conoces. Este valor te está dando, que es 0.5, ¿no? También te está dando este valor. Entonces, lo que tú puedes hacer es representar esta corriente entre la diferencia de las tensiones de estos dos nodos, ¿no? Tal como se aprecia en esta ecuación, ¿no? Ahí decimos que la corriente I2 va a ser la resta de este voltaje nodal en este punto menos esto, ¿no? Y dividido entre la suma de impedancias, ¿no? Lo mismo hacemos en esta parte, ¿no? La corriente I1P1, nosotros ya le designamos así, va a ser la resta de estos dos entre la suma, ¿no? Tal como se aprecia acá. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo bien, todos lo podemos hacer, ¿no? Entonces expresamos nuevamente esa ecuación, ¿no? El I2P1 es la resta sobre la suma de las impedancias. Acá lo que tienes que hacer es despejar el B sub 6P1, porque yo lo voy a reemplazar en esta ecuación que se encuentra acá. Entonces, hacemos eso, ¿no? Acá, por ejemplo, ya despejé el B6P1 y me encuentro con esta expresión, ¿no? Hasta ahí todo bien. Entonces, esa es la recomendación, que empecemos desde ahí, ¿no? Entonces, este B6P1 reemplazo acá, ¿no? Y acá ya tenemos su expresión, ¿no? Que está reemplazada, el S sub 2P1, y está multiplicando justamente por el complejo conjugado I sub 2P1, ¿no? Este entra a multiplicar a toda la expresión y acá se encuentra, ¿no? Ahora, al multiplicar dos fasores conjugados, siempre va a ser el módulo al cuadrado, ¿no? Esas son propiedades que ya nosotros conocemos, ¿no? Al final,
vas a reemplazar tus valores conocidos, por ejemplo, el S sub 2P1 conoces, acá lo tienes. El B sub 2P1 es un valor que ya lo tienes, pero el ángulo alfa agregas. Esa es la recomendación, estimados amigos. Agregas este ángulo alfa. Luego de que ingreses ese ángulo alfa, la segunda recomendación es esta. Como ya esto, creas representas ese, por ejemplo, el fasor ISO 2P1 puede estar reemplazado por su módulo con un ángulo phi. Esta es una representación polar, ¿no? Y su conjugado es el módulo, el ángulo negativo, eso ya sabemos por propiedad también. Entonces reemplazamos más. Pero la recomendación acá está, estimados. Lo que no te menciona el libro, ¿no? Pasar a un lado toda la parte real imaginaria. Por ejemplo, yo estoy pasando el 0.5 baja acá y la parte imaginaria pasa, ¿no? Por ejemplo, esta expresión que está restando le pasaba acá a sumar. Listo. Entonces tengo una parte real e imaginaria. En esta parte quedaría el 1.05 ángulo de alfa multiplicado por su complejo conjugado, ¿no? Entonces reemplazo esto acá, ¿no? Entonces, al reemplazar esta expresión, el 1.05 yo lo puedo pasar a dividir a todos. Cuando divido el 1.05 toda esta expresión, me sale acá 0.476, el 0.21 se vuelve 0.2 y quedaría así, ¿no? Esta expresión es la misma que está acá. Acá le he desglosado, ¿no? El 1 ángulo alfa multiplicado por el complejo conjugado de 2P1, le he representado por una parte real y una parte imaginaria. Lo único que he hecho ahora es igualar, ¿no? Esta parte real con la parte real de acá y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Sencillo, hasta ahí todo bien. Yo cuando hago la igualo, me voy a quedar con estas expresiones. De tal forma que yo despejo I sub 2P1 y me voy a encontrar con esto. ¿Para qué? Para reemplazar en la otra expresión que es despejado de la parte imaginaria. De la parte imaginaria. Listo. Entonces se reemplaza, por ejemplo, acá encuentro I sub 2P1, esto se cancela, quedaría 1 nomás, ¿ve? Entonces este I sub 2P1 lo reemplazo porque acá lo tengo. Entonces acá lo llevo. Al final me voy a encontrar con una expresión de esta forma, ¿ve? Tengo un mismo ángulo, seno de alfa phi. Entonces este pasa a multiplicar acá coseno y yo lo multiplico por 2, ahí ven muchachos. Eso es para encontrar una razón trigonométrica, ¿no? Que el doble del seno por el coseno simplemente es el seno del doble, ¿no? Esta es una razón trigonométrica ya conocida, ¿no? De acá despejo, saco el arco seno y encuentro el alfa menos phi. Hasta ahí va acá. Reemplazo, lo único que hago es reemplazar, ¿no? Como he encontrado ese ángulo que vale 5.476, lo reemplazo acá, ¿no? En el ISO 2P1, ¿no? Por ejemplo, como ya conozco esto, lo reemplazo acá en este coseno, ¿no? Al final encuentro 0.478, ¿no? Si lo quiero expresar ya de forma fasorial, lo expreso con el ángulo phi, ¿no? Luego de ello, quiero hallar ahora el B sub 6P1. Simplemente reemplazo en esta ecuación anterior, ¿no? Al reemplazarlo, tengo ya el 0.5 y esta expresión, ¿no? Al reemplazarlo, este que está multiplicando pasa a dividir. Y este menos phi que está abajo sube arriba como phi, ¿no? Al final tenemos el 1.045. El voltaje base en ese punto es de 66 kV, ¿no? Y resulta por un efecto que la tensión se eleva un poco, ¿no? 68.988 kV. Esa es la expresión. Listo. Ahora, acá viene lo más bravo. Acá en esta parte, lo mismo, ¿no? Para la carga C1 aplicamos la potencia compleja, el voltaje multiplicado por su complejo conjugado, y el 1P1, ¿no? Lo mismo, ¿no? Pues si volvemos acá a la parte anterior, habíamos dicho que la corriente ISU-P1 es la resta, ¿no? ¿La resta de qué? De, del nodo donde parte hasta donde llega, ¿no? Por ejemplo, el ISU1P1 va a ser la resta, ¿no? De este nodo menos este nodo, ¿no? Entonces B sub 2P1 menos B sub 4P1. Y dividimos entre la suma de impedancias, ¿no? Que ya conocemos, ¿no? Entonces lo mismo estamos aplicando en esa parte. Y en esta parte lo que yo quiero hacer es despejar, por ejemplo, este valor de B sub 4P1, ¿no? Y acá lo tenemos despejado, ¿no? Ahora esto va a entrar ahí, acá, ¿no? En esta ecuación lo reemplazo, siempre cuidando que mi voltaje B sub 2P1 es este, ¿no? El 1.05, un ángulo alfa. Luego de ello, simplemente multiplicamos a todo esto por su complejo conjugado y su P1 y entra multiplicando, ¿no? A todos, ¿no? Y como habíamos indicado, estimados amigos, lo que queda, por ejemplo, acá es 0.05, ya reemplazamos los valores ya conocidos. Entonces, al reemplazar, paso para un lado la parte real y la parte imaginaria. Y en la otra parte me quedo con valores, con las variables, ¿no? Entonces, eso hacemos, ¿no? Por ejemplo, en esta parte 0.055, 0.5i se queda, y esta parte de acá, que está acá restando, pasa al otro sumando, ahí lo tenemos, con i sub 1p1 al cuadrado, acá tenemos una parte imaginaria y despejamos todo, ¿no? Por ejemplo, saco la parte imaginaria acá, acá quedamos, ¿no? Acá nos quedamos con la parte real y acá me quedo con la parte imaginaria.
Para este lado, el 1.05 ha pasado a dividir a todos, por eso acá sale 0.476 y esta expresión se queda así, ¿no? 0.021, 0.02 y 0.182. Al final vamos a encontrar esta expresión, pero nosotros vemos que este producto por esto es esta expresión de acá, que ya ustedes minuciosamente se van a dar cuenta, ¿no? Al final van a encontrar una parte real también y una parte imaginaria y van a igualar, ¿no? Lo único que van a hacer es igualar esto con esto y la parte imaginaria con esto. Sencillo. Al reemplazar, van a encontrarse con esta expresión de alfa menos beta. Y ustedes, por ejemplo, acá se cancela, este se va a quedar un solo ISU 1P1. Van a encontrar esta expresión. Y esto lo van a reemplazar acá, es tal como hemos hecho. Ahora miren, esta ecuación es interesante. Cuando, el error que cometen los estudiantes, como les digo, a veces consideran valores que les dan como valores reales y le dan un ángulo 0 grados. Yo recomiendo que no hagan eso, ¿no? Hay que darle un ángulo desconocido, ¿no? Entonces, al reemplazar esto acá, van a quedar con esta expresión. Entonces, ustedes colocan en la calculadora, en la HP, en el shift izquierda, nums sim, en ahí van a poder resolver esta ecuación. Van a solamente asumir que este vale X. Vamos a poner un colorcito, a ver. Van a asumir que este valor, este alfa menos beta es X, acá también alfa menos beta X, alfa menos beta X. Al resolver van a encontrar el valor de X, ¿no? Que en realidad es alfa menos beta menos 90.603, ¿no? Cuando ustedes reemplazan en el ISU P1 que se encuentra acá, entonces dice es coseno de alfa menos beta. El ángulo es negativo, pero está un poco tendiendo un poquito más para el segundo cuadrante. Es por eso que al resolver esto te sale negativo. Al resolver vas a encontrar esta expresión, menos 0.526, que si ustedes lo expresan fasorialmente, menos 0.526 beta, su expresión con módulo positivo va a ser esta, pero el ángulo se va a sumar más 180 grados, ¿ya? Eso también que tengan cuidado, ¿ya? Luego de ello, una vez que ya hayan tenido esta expresión, lo que hay que buscar es el voltaje de su 4P1, ¿no? Como ya conoces esto que es 0.5i y este 1 P1 es esto, ¿no? Es este ángulo. Entonces reemplazas nomás, ¿no? Yo reemplazo B4P1 va a ser esto entre dividido de esto, ¿no? Y acá es negativo, negativo, ¿no? Porque es un conjugado. Sube arriba positivo, acá lo ponemos positivo. Bueno, en fin, esos son pequeños errores nomás. Al final tenemos este valor, ¿no? Al resolver esta expresión, nos damos cuenta que es 0.951. Cuando tú multiplicas por su voltaje base, que es igual a 132 kV, que eso ya es un cálculo previo, ¿no? Eso ya no lo voy a explicar porque ya cualquier estudiante que esté llevando CEPS lo va a desarrollar fácilmente, eso, ¿no? Y te das cuenta que el voltaje en la barra 4 es 125.475 kV, ¿ya? Estimados estudiantes, este es más, ¿ya? Que tengo cuidado, más, listo. Eh, Luego nos vamos ya al desarrollo de acá, de la potencia. Nos dice cuánto genera, ¿no? Cuánta potencia activa está entregando el generador. Entonces, miren, acá quisiera que ustedes sean bien, hay que ser bien observadores, ¿no? Y es solamente de acuerdo a la potencia compleja. Cuando te da acá un 0.5 que no está acompañado por un número complejo, quiere decir que esta potencia compleja, esta carga, es puramente resistiva. Resistiva. Y si tú ves acá, 0.5 es una carga inductiva. Inductiva, o sea, quiere decir que está consumiendo energía reactiva, ¿no? Es un motor, pero es una bobina pura. Puede ser un reactor, ¿no? Entonces, cuando te dice potencia activa, solamente la consumen las resistencias. Si ustedes se dan cuenta, todos son cargas inductivas por su número complejo. Acá está el número complejo, el X2 de transformador es propio del número complejo. Pero ¿dónde vamos a encontrar una resistiva más? En la línea de transmisión L1. Porque inclusive la línea de transmisión L2 es imaginaria, entonces es puramente inductiva o no la consideran la parte resistiva. Entonces solamente de la línea L1, el 0.021, que es la parte real, es la resistiva. O sea, es la que consume esta y esta de acá, ¿no? Que ya nos están dando como dato 0.5. Entonces, la potencia del generador va a ser la potencia de esa 0.5, que es de la pura resistiva, que está por unidad. Y nosotros recordamos que la resistencia de una carga resistiva es R I al cuadrado, ¿no? Entonces nosotros esto reemplazamos acá, ¿no? La resistencia es 0.021 y por la corriente, ¿no? ¿Cuánto es la corriente de L1? Por L1 está pasando la corriente I1P1 y solamente necesitamos el módulo, ¿no? Vamos para esta parte y acá tenemos el ISUP1, ¿no? El módulo, ¿cuánto es? 0.526, ¿no? Eso lo elevamos al cuadrado, ¿ve? Al elevarlo al cuadrado, lo sumamos más esto, me da 0.506. Y nosotros sabemos que la potencia base es 100 mV.
Tú al multiplicar por esto te va a dar igual a 50.6 megawatts. Ahí nos hemos olvidado la unidad. Y queda, ¿ve? Solucionado. Este es un problema brutal, estimados amigos. Voy a dejar el problema en la descripción del video, espero que les sirva, porque cuando ustedes, por ejemplo, en algunas universidades nacionales, les va a pedir todo este desarrollo. Espero que les sirva, estimados estudiantes, y hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Gracias.